Buenos días, bienvenidos al Ministerio de Misión de Gracia. Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje de nuestra iglesia y de tu servidor, bienvenido. Yo espero que no sea la última vez que escuche el mensaje del gran Evangelio de Dios para nuestras vidas, que nos quiere amar, alcanzar y bendecir y transformar nuestras vidas. Entonces, bienvenidos. Hoy, este domingo, quiero platicar sobre el gran temor, la cosa que en verdad a mí me da miedo. En verdad no hay muchas cosas que me dan miedo, pero sí hay temor, porque el temor es parte de la naturaleza pecaminosa, y por eso el Señor exhortaba a los discípulos que no temáis hombres de poca fe, o no temáis mujeres de poca fe. Y lo opuesto a la fe no es incredulidad, lo opuesto a la fe es temor, y cuando tienes miedo, ahí es cuando necesitas fe. Entonces yo te voy a platicar y tiene que ver con los días en los cuales estamos viviendo. Todo, aún las personas que no tienen una relación con Dios, a lo mejor no son muy espirituales, pero sí saben que algo está pasando en los días en los cuales estamos viviendo, que es muy diferente a otras etapas de la humanidad. Estamos conscientes, y los creyentes también están conscientes, que estamos en ese tiempo donde creemos que pronto regresa el Señor Jesucristo. Ahora, el hecho que estamos viviendo en estos tiempos, tenemos que tener mucha sabiduría y mucha fe para saber cómo vivir la vida. Ahora, el texto que voy a utilizar hoy es en Mateo capítulo 24, comenzando en versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 14. Y aquí vamos a ver lo que en verdad a mí me apanica. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió, lo voy a leer todo para darte un contexto, porque me gusta darte un contexto de dónde voy a predicar, y después vamos a desglosarlo versículo por versículo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y serás aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregan unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, bendiga tu santo, lindo, precioso palabra en el nombre de Cristo Jesús. Este es un momento que yo creo que para todos nosotros es muy interesante escuchar al Señor de cómo Él ve los últimos días y qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí comienza el relato. Mateo nos enseña, dice en versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, quiero que entiendan la emocionalidad de los discípulos.
ya viene el Señor Jesucristo predicando el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está en ti. Entonces los discípulos están muy emocionados porque el reino de Dios ha llegado y han visto al Señor hacer todos sus milagros y están muy, muy felices, emocionados, al grado que Juan y Jacobo le han pedido en Marcos capítulo 10, le han pedido al Señor Jesucristo que si uno se puede estar sentado a la derecha y la otra a la izquierda. Entonces ellos ya están pensando en el reino de Dios, ellos están pensando en reinar, ellos están pensando en la autoridad, y ahora el sentido del reino les hace celebrar el templo y los edificios de los templos. Entonces es como todo se está arreglando, todo se está acomodando. Entonces allí vienen los discípulos y ellos con un orgullo porque creen que el reino está aquí, el Señor es el Rey, hay poder, hay milagros. Y dicen, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero la cosa que hace el Señor es que Él no está muy impresionado con lo que está hecho por el hombre, por la mano del hombre. Y le dice a sus discípulos, respondiendo Él, les dijo, ¿ves todo esto? ¿Lo ves? Todo lo que te está impresionando, todo lo que tú crees que es grande. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo que está diciendo, mire, todo lo que el hombre celebra, todas las cosas que el hombre pone su fe, hombre y mujer, las cosas materiales, los edificios, todo que grita poder y influencia, él dice, todo va a quedar derribado. Ahora, eso le llama la atención a los discípulos. Comienzan a reflexionar, comienzan a pensar, ¿qué onda? ¿Se va a destruir todo esto? Entonces ellos saben que esto es climático, esto es algo grueso. Entonces cambia la escena y está él, acuerda que es porque estaba saliendo del templo, ahora está reflexionando, me imagino que es una tardecita, dice aquí en versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Porque ellos, ahora la escena cambia, el Señor está sentado en el monte de olivos y los discípulos le están dando vuelta y vuelta y vuelta de lo que dijo el Señor Jesucristo. Está pensando en eso. Entonces se acercan y lo que quieren saber, como nosotros hoy en día, ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que debemos estar viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabemos que algo grueso está ocurriendo hoy en día. Y la pregunta que ellos le hacen al Señor es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor le responde. Porque ellos sí ya están atentos, igual como nosotros estamos atentos. Tú estás atento, tú sabes que algo está pasando. Entonces es la respuesta que el Señor le dio a los discípulos, es la respuesta que Él nos quiere dar hoy en día. Y dice aquí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese es mi temor. Mi gran temor en la vida es que yo sea una persona engañada, que me engañe. Y esa es la marca de los últimos días, que va a haber mucho, mucho engaño. Y dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjate lo que está diciendo, porque la manera como está traducido en español creo que no captura lo que se está diciendo en griego. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que está diciendo literalmente, van a venir muchos en mi nombre y van a decir, este es el camino de Cristo.
Y dice que muchos serán engañados. Vamos a ver que en este texto la cosa que le preocupa más al Señor que cualquier otra cosa es que seamos engañados. Entonces, en su respuesta de la señal de los últimos días y cuándo va a venir por la segunda vez y cuándo va a ser el fin de las cosas, Él se preocupa, no quiero que seas engañados. Entonces dice aquí, versículo 6, y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbáis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Igual como se está derribando los edificios, la sociedad va a ser sacudida. Van a haber guerras. El Señor dice, no os turbáis, no tenga miedo. La cosa que tienes que estar atento. Lo vamos a ver, no lo iba a enseñar, pero a lo mejor vamos a Marcos capítulo 3, versículo 32. Tenemos que estar atentos. Mire, las cosas que están pasando, que son grandes y fuertes y temerosos, a los creyentes no. Esto está diciendo, ojo, algo está pasando. Sigue el argumento del Señor. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Va a haber COVID, va a haber otros, va a haber pestes, es parte de lo que está pasando. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ese es el día en el cual estamos viviendo. Y el Señor dice, no os turbáis. Lo que debe de tener miedo es que te engañen. Entonces dice, en todo esto será principios de dolores. Ya el bebé, mire, yo tuve 6 hijos y yo ya sé cuando viene ese bebé, vienen los dolores, pero ya viene el bebé, ya viene el Señor Jesucristo. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serás aborrecido en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Mire, la gente a lo mejor no sabe esto, pero nunca en la historia, hoy en día, hay más persecución de la iglesia y de cristianos que en cualquier tiempo en la historia del cristianismo. Hoy en día hay mucha persecución en todo el mundo. Mire lo que está pasando en el Medio Oriente. Están destruyendo en Siria, Egipto, Irak. Están quitando cristianos. En Asia, mire, en África, mire, hay una guerra tremenda entre los musulmanes y los cristianos en África. Quieren matar en todo el mundo. Hay una filosóficamente, teológicamente, la sociedad secular está peleado con el cristianismo. Hoy en día hay más persecución y aborrecimiento del cristianismo que en cualquier momento en la historia de la humanidad. Esto no es para los últimos días en el sentido que ya cuando viene el anticristo. Esto estamos viviéndolo hoy. Ahora, aquí otra vez, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El peligro más grande para el creyente es ser engañado. Y yo tengo un plan, comenzando el año nuevo, quiero terminar, hay muchas cosas que les quiero platicar que vamos a hacer terminando el año, pero el año 2021 es el año de verdad, es comenzar y en verdad enseñarte cómo pelear la guerra espiritual, porque sí estamos en una guerra, pero, y versículo 12, y esto es lo que me rompe el corazón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Con tantas cosas que está pasando en el mundo, mucha gente, su corazón se pone duro y se enfrían. Ya no quieren creer en nada. Ve tantas cosas que ven la iglesia que se está comportando en una manera muy confusa. Hay muchos diferentes tipos de doctrinas. Los cristianos se pelean por muchas cosas. Ahora, cuando hay mucho estrés y mucho pleito y uno está incomodado en su alma, se enfría.
ya no quiere sentir, ya no quiere pensar, solo quiere levantarse, hacer lo mínimo, lo que tengo que hacer y otra vez dormirme. Yo creo, se está entrando una depresión en la iglesia. La gente se siente cansado. Por eso en mis devocionales estamos hablando de correr la carrera, darle duro, movernos, siempre adelante. Esa es parte, todo lo que estoy haciendo es mover la iglesia adelante, especial misión de gracia. Ahora, aquí dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que nosotros perdimos la salvación en el sentido que somos salvos por nuestras obras, pero hay algo, te va a salvar tu mente, tu corazón, tu vida, si perseveras. Mire, Dios es más glorificado cuando nosotros perseveramos en la cara de la adversidad que cualquier otra cosa. La adversidad viene para tumbarnos nuestra fe y nosotros nos paramos y empujamos esa adversidad y te digo, Dios es glorificado porque por el ser humano naturalmente se desanima y ya no puede, ya no quiero, no, es que no puedo, John. Claro que podemos. Entonces uno va a ser salvo, uno va el sozo. Mire, salvación, la palabra salvación en griego es sozo. No solamente es hablar de salvación de nuestras vidas espirituales, pero también habla de sanidad. En muchas tradiciones, sozo se traduce sanar. También habla de liberación. En la salvación, los que perseveran hasta el fin serán salvos, serán sanados. Conocerán la justificación del Señor Jesucristo y serán librados de todo este temor que puede ser generado en nuestros corazones por lo que estamos viviendo. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra naciones es etne, es grupos étnicos. Y aquí nos dice lo que va a traer el fin. Dice, será predicado este evangelio del reino, que Dios gobierna, que Dios está sentado en el trono, que no estamos expuestos, que no debemos de tener temor porque Dios está sentado en su trono. Cristo está sentado en su trono. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas, que Dios reina. Y este mensaje, el evangelio, las buenas nuevas del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, todos los grupos étnicos, todas las tribus indígenas, todo diferente habla diferentes lenguas. Tienen que escuchar el evangelio y después, ya cuando todo ha escuchado, viene el fin. Ahora, mi temor más grande es ser engañado. Ahora, mire, el diablo hace 4 cosas. Y hay doctrinas que para mí me preocupan, porque son doctrinas que fácilmente te pueden engañar. Satanás hace 4 cosas. Nos tenta, quiere encender nuestra carne, nos miente, nos engaña y nos acusa. Son las 4 cosas que Satanás hace. Nos tenta, nos engaña y nos miente y nos acusa. Hay una doctrina y mire, yo te voy a decir, yo creo que hay un pastor que no me quiere, que siempre me pone un dislike ahí en todas las predicaciones, que siempre hay uno que yo dije, es un pastor que me tiene envidia, que siempre pone el dedo así. Bueno, muchos van a ponerme el dedo así. Que Dios nos libre del ministerio de liberación. Hay algo para mí, esta es una de las cosas que yo creo que es importante tener doctrina sana. Y hay algo que ha penetrado la iglesia, que todos los problemas que nosotros tenemos es por el diablo. Ahora, en verdad estamos en una guerra cruel, severo, intenso con el enemigo. Pero hay algo que nos puede engañar.
Hay muchas cosas que les quiero enseñar. Por eso quiero tener este curso comenzando en enero sobre la guerra espiritual. Lo vamos a filmar, vamos a proyectarlo para que mucha gente lo tengan. Pero si vas a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire, si tú estás... El chiste es entender cómo pelear y dónde está el territorio de la batalla. ¿Dónde está el combate? Aquí en Gálatas capítulo 5, comenzando en versículo 16. Y esto es tan importante. Dios no quiere que te estés peleando con Satanás y con espíritus, porque la batalla es entre el espíritu y la carne. Y si todo le estás echando la culpa al diablo, no te vas a ser responsable por tu vida y vas a estar expuesto para en verdad ser engañado. Ese es mi temor. Ahora mire lo que dice la Biblia de la batalla que estamos teniendo en esta vida. Pero esta es una parte, solo te quiero dar una probadita, porque para mí lo más peligroso es ser engañado. Entonces, dice aquí, versículo, este es Pablo a los Gálatas. Dice en versículo 16 del capítulo 5, dice, digo pues andar en el Espíritu. Eso es una de las cosas que voy a enseñar en esta clase de guerra espiritual, comenzando en enero. Voy a hacerlo conjunto con el Ministerio de Consejería, con el Ministerio de Marta Molgado. Vamos una vez al mes. Yo quiero participar con los consejeros, pero también para toda la iglesia, para entender qué es andar en el Espíritu. Es lo más importante. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, la guerra espiritual, lo que se está oponiendo, no es tanto tú y el diablo. El diablo sí está tentando, está engañando, está mintiendo y está acusando. Pero el campo de batalla es la carne. Es la carne y el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu, y uno para vencer la carne tiene que andar en el espíritu. Ahora, es que tiene un espíritu de ira, o que tiene un espíritu de lujuria, o que tiene un espíritu de adulterio. Esos no son espíritus. La Biblia dice que son obras de la carne. Ahora mire, dice aquí comenzando en versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis abajo la ley. Cuando uno está movido por el Espíritu, no hay ley, porque estás siendo guiado por el Espíritu. Ahora dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne. Tu guerra no es contra el diablo. El diablo sí quiere, mire, el diablo, el mundo y tu naturaleza pecaminosa, la carne, es donde está la batalla, pero principalmente está en tu carne. Y la única respuesta para no movernos en la carne es andar en el Espíritu. Entonces dice aquí en versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, no de un espíritu de lujuria, no un espíritu de ira, no. Dice aquí, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que se te mete esto en tu cabeza. No le andes echando al diablo, la culpa al diablo cuando, mire, el problema, ¿sabes por qué no cambiamos? ¿Por qué crees que hay gente que van una y otra veces para ser librado? Es emocionante, es el show, pero la carne no se puede librar. Uno no se libra de su carne. La tienes que declarar muerte. Entonces dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Cuántas veces la gente
le echa la culpa. Es que tiene un espíritu de brujería, hechicería. Es una obra de la carne. Hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican estas cosas, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Este es el peligro. Si tú como pastor, y esto me choca, si tú como pastor y como líder le estás echando la culpa a diablos, estás poniendo en peligro la vida de esta gente. Le está poniendo en peligro su vida espiritual, porque dicen los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos, no van a estar en los cielos. Y si la gente está echándole la culpa, es que es un espíritu, y que el espíritu, yo te voy a decir, no se hacen responsables. Por eso me choca. Hay muchas doctrinas que nos va a llevar al engaño. Estás engañando ese tipo de lenguaje. Y el problema es que estamos tan clavados de pensar así. Se enseña. Yo voy a miles de iglesias y se enseña y no es verdad. Ahora, ¿cómo andas en el espíritu? Hay virtudes que tienes que poner en práctica. Dice aquí, más el fruto del espíritu, lo que va a salir, lo que se va a manifestar. No son dones, es fruto, el fruto de lo que sale de tu propia alma. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no te cambia, la ley no te transforma. Entonces así termina. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice se libra de un espíritu. Crucifican la carne porque somos movidos por nuestras pasiones y deseos. Mire, Señor, tú que eres un cachondo, no le eches la culpa a un espíritu. Tú eres una persona que estás alimentando tu alma con pornografía. Solo estás pensando cosas cochinas. Y por eso la carne está viva. Lo que tienes que hacer es arrepentirse, comenzar a lavar la mente con la palabra de Dios, comenzar a caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Tú, mi amiguita, aquí hay celos, iras, mijita. En vez de estar trayendo a tu esposo, a tu novio loco, que, ¿qué están habiendo? Todos tus celos, toda tu ira que te está destruyendo, te está amargando. Lo que tienes que hacer es caminar en el Espíritu. Y no es el único espíritu que debe de tenerte es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, es la carne. Ahora, uno de los engaños más grandes que yo veo en la iglesia es que todo se le echa la culpa al Espíritu y estás poniendo tu alma en peligro. Porque dice allí muy claramente, dice en versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Eso estoy siendo yo ahorita. Te estoy amonestando que no, dice amonesto, como ya lo he dicho antes. Esto no era la primera vez que Pablo enseña así. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú puedes ir a miles de sesiones de liberación. Miles. Pero si tú no sometes, como dice aquí en versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Satanás sabe tu debilidad. Él ha estudiado al ser humano por miles y miles y miles de años. Y él sabe que nosotros como seres humanos somos movidos por dos cosas: nuestros deseos y nuestras pasiones. Nuestros deseos y nuestras pasiones. Y el enemigo, la única cosa que hace, te quiere mentir, te quiere engañar, te quiere tentar tu carne, tus pasiones, tus deseos. Y después que caes, te acusa. Te acusa. Y ahí es cuando te sientes que te vas a morir. Y comienza la adicción, es un círculo vicioso. Somos tentados, se nos prende los deseos y las pasiones, actuamos de acuerdo a esos deseos y pasiones, después nos sentimos condenados o huimos al Señor, huimos de Él porque nos sentimos tan avergonzados, o otra vez le pedimos perdón y comenzamos de nuevo ese ciclo. Y Dios te quiere quitar de esa rueda. Yo les quiero enseñar cómo caminar. Pero sí te tengo que dar una teología de qué es la guerra espiritual. Y lo que te debe de preocupar, y a mí lo que me preocupa, lo que más me da miedo es que yo sea engañado. Que yo sea una persona engañado. Tú has conocido gente y dice, es que está engañado. No ve, está ciego. No quiere reconocer. Es horrible. Y no puedes sacar a una persona de ahí. Mire, yo quiero mi mente clara. Mire, no me da miedo enfermarme, quedar pobre. No quiero esas cosas. Pero sí quiero que mi mente esté sana y mi mente esté consagrada al Señor. Y lo que Cristo, lo que más le preocupó en los últimos días, 3 veces los dice: cuidar que no eres engañado. Cuidar que no te engañen. Se van a levantar muchos falsos profetas y muchos serán engañados. Mire, busque una iglesia donde en verdad enseñan la palabra de Dios. No solo conceptos, que enseñan un texto. Y por versículo te están armando el argumento bíblicamente. El Espíritu Santo, esta es su revelación. Esta es la revelación. Yo creo esta revelación. No creo las otras. Y no quiero ser engañado. Y te voy a decir ahora mi pasión como pastor. La semana pasada hablamos de mi por qué, mi cómo, mi quién y cuándo. Pero mi pasión como pastor son 3 cosas. Primero, con todo mi corazón te quiero enseñar la verdad. Te quiero enseñar la verdad. Por eso no quiero ser engañado. Por eso quiero que mi mente esté claro, la mente del Espíritu. Eso es muy importante para mí, enseñarte la verdad. La segunda, quiero animar a la gente que por el aumento de la maldad se están enfriando. Uno de mis grandes deberes, propósitos, responsabilidad como pastor es animar el pueblo de Dios. Que sus corazones no siempre se pongan duro. Animarlos, correr adelante. Sí podemos ser tu coach para ganar la batalla, ganar y terminar la carrera. Y la tercera es personal conmigo. Tengo que someter mi carne, porque mi carne está viva. Y yo quiero someterla al Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Son mis 3 como pastor. Enseñar la verdad, animar a los corazones que están tristes, desanimados, fríos. Y la tercera es personalmente yo tratar con mi propia carne y enseñarte a ti tratar con la tuya. Porque ahí está la batalla. Que Dios te bendiga. Últimos días son días serios. Son días serios.
y tenemos que caminar seriamente este camino del Espíritu Santo para enfrentar los días en los cuales estamos viviendo. Es cañón, y no para darte miedo, pero para que seas feroz, fuerte, sin temor, clavado en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.